Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos los últimos acontecimientos, lo que ha dado de sí estos últimos 7 días. Evidentemente, en esta semana se ha seguido hablando de las elecciones en Israel, las posibles coaliciones, los 2 noes de Tzipi Livni a Bibi Netanyahu, y también en España hubo un pequeño encontronazo, un nuevo encontronazo, enésimo encontronazo entre Israel y España por algunas declaraciones de la secretaria de Estado de la Agencia Española de Cooperación. Y vamos a hablar de todo ello. También vamos a hablar de ese, tal vez mencionemos, yo voy a lanzar cosas en esta mesa y iremos recogiéndolas con cierto caos, me parece, pero intentaremos hablar también de Barack Obama, de sus primeras decisiones respecto a política exterior, Miguel Ángel Moratinos y Hillary Clinton reunidos, en fin, muchas cosas de las que hablar. Hoy están conmigo en la mesa, por un lado Jorge Aspizú, analista de defensa, conocido ya, amigo de la casa. Jorge, ¿cómo estás? Bien hallados. Estamos bien si no entramos en detalles. Bien, entraremos en detalles. Y por otro lado tenemos al periodista Luis Sinistein, también amigo de la casa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, yo quería preguntaros, hablaba de la enésimo malentendido entre Israel y España. Yo no sé si hay que darle mucha importancia a las declaraciones de Soraya Rodríguez, estas declaraciones en las que acusaba a Israel de haber cometido 1.500 asesinatos en Gaza. No sé cuál es vuestra opinión. Bueno, pues el hecho es que aquí funciona un problema, que es que cuando se traslada cualquier palabra derivada del verbo to kill en inglés a castellano, se traduce en automático por asesinato, cuando la traducción no es así. Entonces, esto ha permeado culturalmente. Las declaraciones de Soraya son un error, pero es un error que forma parte de la cultura política mayoritaria en la izquierda y en no poca parte de la derecha española. Se considera cada vez más que la existencia de víctimas civiles o no civiles, o víctimas combatientes que no están uniformadas, pues cualquier acción que produzca ese tipo de víctimas organizada por un ejército regular se les denomina asesinatos. Esto está muy vinculado a cómo se presenta en la prensa todo lo que hace Israel. No se dice normalmente de otros países, no se dice de otras acciones. Por ejemplo, si el ejército ruso hace una intervención durísima en Chechenia, no hablan de asesinados, se habla de combatientes muertos o civiles muertos, pero no de asesinados. El elemento interesante de este, digamos, nuevo choque, encontronazo o malentendido, es que el primer desmentido no es de la propia Soraya, sino de la Secretaría de Estado que ella dirige. No es un desmentido personal. Después hubo una petición de disculpas personal cuando ya había intervenido la Embajada de Israel en España. Sí, ella dijo que llamó al embajador para pedir disculpas por la utilización del término. ¿Puedo decir algo? Me hubiera gustado una declaración pública de la secretaria del mismo tenor que cuando hizo la anterior, porque no me vale decirla en un foro, como fue donde ella lo dijo, acusar a alguien de asesinato y después levantar el teléfono y decir, mira, eso que dije no vale. Es verdad. ¿No? Es curioso esto que estás diciendo, Luis, porque de alguna manera es la tónica general de todo lo que tiene que ver con Israel. Porque ¿cuántas veces oímos y leemos acusaciones a bombo y platilla, primeras portadas, fotografías? Después, a lo largo del tiempo, vamos sabiendo que no es cierto. Y la disculpa es una fe de rata en una pequeña noticia de agencia sin... El caso de la escuela de la ONU es clarísimo, ¿no? Sí. ¿Dónde salió? En los medios españoles no lo he visto, lo he buscado, me he tomado el trabajo de buscarlo. No salió. Lo único que salió fue una columna, no recuerdo el nombre, en el periódico. De Cataluña. De Cataluña, sí. Un columnista que es profesor de la universidad no me acuerdo qué universidad de Barcelona, que lo menciona dentro de otros tipos de noticias donde, por ejemplo, citó, como habrán, imagino, comentado alguna vez, la del cronista en la escena del Corriere della Sera, por ejemplo, tampoco ha sido levantado en ningún otro medio, lo cual a mí me llama la atención. Digamos que la cultura política española a derecha y sobre todo a izquierda, y tengo que decir que lamentándolo mucho, porque yo me considero hombre de izquierdas, está absolutamente abocada a que este tipo de declaraciones, actitudes, calificaciones hacia Israel
tengan pábulo y que cuando se corrige, cuando se tiene que corregir, cuando se confirman que hay hechos que son o que al menos han sido manipulados, la expresión pública de la petición de disculpas, fe de ratas, como tú has dicho, pues queda relegada al último espacio. Cuando queda. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el caso terrible de Mohamed Al-Dura, que fue este niño que ha sido símbolo durante mucho tiempo de la resistencia palestina, y que es, este muchacho, estas imágenes horribles que pudimos ver todos en televisión, donde este niño era acribillado a balazos mientras el padre intentaba protegerlo. Debo decirlo que no se ve que es acribillado, ¿eh? Bueno, si se mira bien el vídeo, sí, no se ve en ningún momento que reciba ningún tiro en el cuerpo. Perdónenme la crudeza, pero de eso estamos hablando, ¿verdad? No, bueno, lo que pasa es que... Lo que se ve son montajes donde pareciera que... Después hay una investigación de la televisión francesa... Efectivamente. Donde se descubre que todo ha sido uno más de los tantos montajes que ha habido. Yo quiero aclarar algo. Así como decimos esto, por supuesto que también está la crítica válida de Israel, porque a veces uno lo pierde de vista esto. Lo que yo digo, está bien, me parece lógico. Lo que yo me pregunto es por qué nunca hay esa crítica para el otro lado también. ¿Por qué solo la crítica va en una sola dirección? Ese es el punto al que yo voy. Y eso es lo que hace que cada vez que se toca estos temas, uno siempre diga, bueno, a ver, ¿desde dónde me está hablando este tipo? Nunca uno ve esa mínima imparcialidad para hablar de un tema tan preocupante como alguna vez dijo Pilar Rahola. Hay personas que no saben quiénes son los concejales de su propio pueblo, pero tienen una opinión formada sobre el Medio Oriente. Podemos poner incluso una imagen mucho más brutal, si queréis. En una conferencia que tuve la ocasión de librar hace 2 años, 3 años, y creo recordar que fue ante periodistas, se me ocurrió poner una foto de un muro, verdadero muro, con 3 líneas de alambradas, muro, torretas, iluminación completa, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a explicar en qué consistía ese tipo de instalaciones, una cuestión técnica, y todo el mundo dio por entendido que era el famoso muro que ha establecido entre Israel y Cisjordania. Y Cisjordania. Bien, era la frontera entre Ceuta y Marruecos. Que desde luego es mucho más potente en muchos de sus puntos que el famoso muro, que muchas veces es solamente una verja. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que ya, o palabras que ya se han instalado en la opinión pública, ya no chocan. Pues, por ejemplo, cuando oímos hablar del muro de la vergüenza o muro del apartheid. O el Estado terrorista nazi de Israel, por ejemplo. Todavía eso a algunos nos choca un poquito más. Pero lo dicen, perdón. Sí. Lo que nos choca, por supuesto, pero que está estipulado que Israel se comporte igual que sus anteriores verdugos, con lo cual, de algún modo, también, no voy a abundar porque ya se ha hablado mucho, pero es como minimizar, y algo merecerían si los trataron así. Ustedes eran un poco como ellos, ¿no? Perverso como argumento. Que la culpa de la muerte de Jesucristo. Bueno, ya, sin irme tanto, ¿no? No quiero entrar en eso porque ya entonces... Pero bueno, en realidad yo creo que hay algo que es verdad. Israel podrá ganar todas las batallas bélicas, valga la redundancia, pero la mediática sin duda está destinada a perderla. Eso está clarísimo. ¿Hemos llegado realmente a ese punto que decía, además de una mentira repetida más de no sé cuántas veces, termina siendo una verdad? Hay ganas de creerla, ¿no? Sí, yo quiero creer que no es así, pero bueno, ¿por qué no hablamos de Obama? Porque este sí que no está mintiendo. Ahora hablamos de Obama, hablamos de Obama y de Dennis Ross, que sé que quieres mencionarlo. Antes de entrar a hablar de Obama, yo quería preguntaros, porque precisamente estas declaraciones de Soraya Rodríguez, de las que salíamos, las pronunciaba al mismo tiempo que Miguel Ángel Moratinos se reunía con Hillary Clinton. Eso es, después de una reunión con el general James Jones, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se reunía con el rey y con el propio Moratinos el viernes pasado. Este viernes de esta semana no, la anterior. Efectivamente, y en abril habrá encuentro Obama-Zapatero. ¿Habrá definitivamente encuentro Obama-Zapatero? Yo diría que se está manejando en la Cancillería española y en la Embajada de los Estados Unidos en España esa posibilidad. Hay mucho interés por parte del gobierno Zapatero de que esta segunda legislatura de Zapatero y esta primera de Obama pues puedan coincidir y sobre todo podamos ver una foto, digamos, vamos a decir reconciliación, porque por mucho que lo han negado, la frialdad era evidente entre Bush y
y Zapatero, pero a mí me gustaría saber qué pasará cuando Obama empiece a pedir. Bueno, ya ha empezado a pedir. ¿Cómo que ha empezado a pedir? Ha empezado a exigir. Ah, exigir, ni siquiera pedir. Yo creí que lo había pedido por favor, educadamente, en una reunión como chico de Harvard que es. No, lo ha hecho de una forma muy educada y en un lugar muy adecuado. Ante la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en una sesión conjunta, la primera intervención de Obama. Ha estado hablando y exigiendo una serie de cuestiones relacionadas con la crisis económica y la crisis social dentro de Estados Unidos. Y luego ha hecho una definición de su política exterior. Una política exterior vinculada con los asuntos de seguridad que tiene un nuevo tono que busca la capacidad de negociar con todas las partes. Y avisa, sin embargo, muy seriamente de que Estados Unidos tiene sus intereses nacionales y tiene sus aliados, aunque va a buscar más aliados. Y hay un momento determinado en que se refiere a Israel. Y se refiere a Israel después de haber dicho todo lo que tenía que decir sobre economía, seguridad, defensa, desarrollo social de los Estados Unidos, incremento de las capacidades intelectuales de sus universitarios, etcétera, etcétera. Y después de haber hablado estrictamente de términos de seguridad internacional, dice que Israel tiene derecho a tener una paz justa con sus vecinos y una seguridad para sus ciudadanos. Y a continuación añade Obama, ante el Congreso de los Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo, la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, etcétera, 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 forman parte de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos. Creo que está empezando a dejar muy claro cuáles son sus niveles de exigencia, primeramente ante su propio liderazgo, ante el propio liderazgo político, social y económico de los Estados Unidos, pero también ante amigos, socios, aliados y, por no decir nada, ante posibles enemigos. Bien, ante estas palabras, ante esta toma de postura de Barack Obama, y vamos a dejar las elecciones israelíes después porque también va a ser un poco delicada la relación Netanyahu-Obama, parece de cumplirse. De cumplir, bueno, parece que se va a cumplir. Obama está confirmado, ¿no? No, sí, no me refería a... No, bueno, y Bibi también está casi confirmado. La cuestión está en que yo quería preguntaros cómo veis a España directamente dentro de este juego internacional, donde ya no vale la justificación de que está Bush, de que es un mal líder o que es alguien con quien hay un problema personal. Que es decir, Obama da la sensación de que, de hecho, le preguntaban al presidente del gobierno cuál era el hecho más importante del año pasado, era la llegada de Obama. Partido Popular, Partido Socialista, todo el mundo amaba a Obama, todo el mundo ama a Obama. Ahora eso ya no es la excusa para no poder entrar a formar parte del juego internacional. ¿Creéis que España ya va a entrar o una vez más se va a quedar cojeando a medio? Salvando las distancias, a título personal digo que con Obama hay que estar como se debía de haber estado con Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias. Creo también hay una cosa, yo creo que para Zapatero la foto con Obama significa darle la razón en su anterior postura, ¿no? También sería como un justificativo de por qué antes actuó como actuó. Será un interesante ejercicio comprobar cómo la prensa española recoge esa foto y titula esa foto y desarrolla esos análisis, y atención, como la prensa de los Estados Unidos va a recoger esa foto. Y cómo la presenta el gobierno español también. No, y cómo la va a recoger también el gobierno de los Estados Unidos y cómo se van a presentar en los periódicos. Hay un tema atrás de todo esto, el tema de Afganistán, que está en el nudo de esta relación. ¿Afganistán? Quiero entender. ¿Solamente Afganistán? Bueno, para mí tiene que ver muy fundamentalmente porque creo que está claro que es el foco que va a poner. Déjame terminar un poco la idea, ¿no? De cuál va a ser el foco de Obama en tanto presencia militar. Va a retirar tropas de Irak, las va a descargar sobre Afganistán. España tiene, como he sabido, un pequeño contingente y se le está pidiendo más participación. Al mismo tiempo también está la cuestión del caso Guantánamo, donde se le está pidiendo responsabilidad a los países europeos que tanto están clamando porque se cierre Guantánamo, que reciban a estas personas que están en un limbo jurídico. Creo que estos son los puntos, o al menos los nudos posibles, también de otros que pueda haber. Los más protagónicos en todo caso, aparentemente. Sí, en ese punto en la prensa, en el momento en el que grabamos hoy viernes por la tarde para emitir sábado y domingo,
El ministro Rubalcaba, el ministro del Interior, ha dicho que hay severos problemas jurídicos para poder acoger, al menos en España, y desde luego la mayoría de los países europeos, a los presos de Guantánamo. Recordad que todo el plazo que se ha dado el gobierno de Estados Unidos es de 1 año, es decir, que es un proceso que va a durar durante 1 año. Afganistán, completamente de acuerdo. Pero es que hay otros espacios vitales, tanto para España como para Estados Unidos, como para la defensa de las democracias que quieren defenderse, que tienen cada vez mayor protagonismo. Y estoy hablando del Estrecho de Gibraltar. Y acaba de haber una reunión, por primera vez en la historia, de los jefes de los servicios secretos de los 5 países magrebíes en Mauritania, en la República Islámica de Mauritania, con una sponsorización, con un patrocinio más o menos directo de Estados Unidos, de la Unión Europea, lo cual quiere decir Francia, y también de algunas de las monarquías del Golfo, empezando por Arabia Saudí. Y esto se acaba de producir esta semana, precisamente porque estamos ante la apertura ya real de lo que es el siguiente campo de batalla de Al-Qaeda, que lo tiene muy designado. Oye, me acabas de asustar con lo de Gibraltar. ¿No estarás previendo un enfrentamiento Gran Bretaña-España una vez más? No, eso solamente en el fútbol de momento. Bueno. Lo que sí se ha reflejado en prensa... Y ahí puede ganar España. Ahí puede ganar España. Lo que sí se ha reflejado en prensa es que hay, y se tituló por parte del diario El País, nada sospechoso, que los occidentales, y fue la cita textual del artículo de Ignacio Zembrero, reprochan la falta de cooperación entre Marruecos y Argelia frente a Al-Qaeda en relación con esta situación que hay. O sea, el trabajo conjunto entre ellos dos, claro, no a cada uno de ellos. Eso es. Y no estamos hablando solamente de algún problema de guerra civil dentro de la comunidad suní. Estamos hablando también de los tráficos que pasan a través de Gibraltar, que están gestionados por miembros de la comunidad chií. En este caso estamos hablando de Irán. Entonces, que yo recuerde, Gibraltar al norte limita, es toda España, Gibraltar, el Peñón incluido, Gibraltar es español, aunque está bajo colonia británica, y al sur está Marruecos. Esto es debatible por los británicos, ¿eh? Sí, bueno, hay una cosa que se llama el Tratado de Utrecht, que está vigente desde 1648 y que tiene unos artículos muy interesantes al respecto. Bien, antes de abrir tanto el mundo se nos hace grande, No, es que en el tratado se prohibía que en Gibraltar vivieran judíos porque así no se alteraban los deseos de su majestad católica. Bueno. ¿En serio? No sabía, pero ahora los hay. El de Utrecht, Utrecht. Sí, 1714. He dicho 1648, me he equivocado, disculpe. Bueno, como ven, estamos en la actualidad más absoluta, en 1714. No, es que está vigente. No. Sí, bueno, pero con permiso, no quiero entrar en el debate sobre Gibraltar. Preferiría irnos a lo que conocemos un poquito mejor, o por lo menos yo mejor, y aprovechamos el tiempo que nos queda para hablar de las elecciones. Las elecciones en Israel, que precisamente, tirando del hilo de Obama, comentábamos con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, el otro día, que pobre Bibi no le salen las cuentas. Cuando estuvo la otra vez era con Clinton, que no era precisamente tampoco santo de su devoción, y ahora le toca gobernar con Obama en los Estados Unidos, cuando probablemente, según dicen... Sí, la única vez que hubo una coincidencia ideológica plena entre Israel y Estados Unidos, la dirigencia política, fue cuando Ben Gurion es el primer ministro de Israel y el presidente de los Estados es Harry Truman. A partir de entonces siempre ha sido a la reversa. Prevemos que Netanyahu hable abiertamente de la posibilidad de un Estado palestino. Tengo un pensamiento sobre esta cuestión de la participación o no de un gobierno de unidad nacional, que es como lo quiere presentar, sí. El acuerdo entre Kadima, Likud y Kadima. Bueno, en realidad ganó Kadima, pero no tiene fuerza como para por sí solo comandar un gobierno aparentemente. Yo pensaba, ¿no?, en la cabeza de Netanyahu, ¿qué era lo que funcionaba? Por un lado es, intentar varias veces formar gobierno con Kadima y, si no puedo, no me dejan o no me quieren, me volcaré hacia quienes están dispuestos con los brazos bien abiertos a recibirme y cobrar un montón de peaje a cambio, como sabemos que son los partidos religiosos, la ultraderecha. Me pregunto hasta qué punto al Likud le convendría esto incluso. Está bien, sí, gobernaría, es verdad. ¿A cambio de qué? Eso es lo que yo me pregunto también. Yo no sé si hasta a cualquier precio le conviene gobernar así.
Eso es lo que yo estoy pensando también. Por otro lado, yo creo que tiene que entender, la elección es o se pone más a la derecha todavía de lo que de sus propias posiciones, Bibi, o digamos que le lima un poco ultrismo que está teniendo el participar con Kadima en el gobierno, que después de todo no sería algo tan poco digerible. No, claro, pero es que quien no quiere entrar en esa coalición es Kadima, porque Bibi daría, yo creo que todo por tener Kadima es el que no quiere. Claro, quien no quiere es Chipilín. Bueno, yo creo que Kadima en realidad todavía no se han puesto de acuerdo con qué cantidad de porotos se queda cada uno, qué cantidad de garbanzos va para cada lado. Esto es una negociación. Hay que entenderlo también así. Se ponen siempre grandes frases de principismo político adelante, pero en realidad seguramente deben estar discutiendo otras cosas. ¿Qué radio de acción política va a tener cada uno? Creo yo. Pero ya estas declaraciones de Chipilivni diciendo no por segunda vez este viernes no os parecen ya definitivas, ya es un... No, yo no lo creo. No conozco los términos legales para la formación de gobierno. Creo recordar que ha habido crisis de formación de gobierno, o sea, después de elecciones en Israel, pues alargadísimas. Crisis en Israel política. No, pero estoy hablando inmediatamente después de elecciones. Es decir, se han tardado meses en configurar gobiernos. Sí. Todo va a depender, en mi opinión, y visto desde la distancia de un español que además es goy, va a depender muy mucho de cuáles sean las verdaderas relaciones de poder, como bien has señalado. Y esas relaciones de poder tienen tres patas, que son la seguridad, la crisis económica... Que es lo que estaba pensando también, que no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado tampoco. Y la propia personalidad o los personalismos de los líderes, de los diversos líderes. Porque claro, no todo el mundo hablamos de Bibi, sobre todo los que no sabemos de política interna israelí, hablamos de Bibi, hablamos de Zipi, hablamos... Pero, ¿y los segundos de fila que tienen que ser ministros? Y los que están zascandileando por ahí, como pasa en cualquier otro país democrático. Como en cualquier partido político. Entonces, ahí esas tres patas en este momento son muy importantes. Y yo creo que en España se pierde la perspectiva de la pata de la crisis económica, que es muy importante de cara al propio electorado. Elementos de seguridad, yo creo que hay una gran cercanía entre todas las posiciones que hay, excepto los factores más extremistas. Sí, pero, como el Jazz y el partido Lieberman, que ese es el tema, ¿no? Justamente. Y sin embargo, es en las políticas económicas, en las políticas de acción social, en las políticas de recuperación, bueno, pues de la actividad financiera que está conectada a Israel, evidentemente, es el país más conectado con la actividad financiera y comercial internacional, porque Israel es un país netamente exportador. Pues ahí es donde verdaderamente creo que se está lidiando, o se puede estar lidiando una buena parte de la definición de un programa de gobierno. Y si ya ponemos la tercera pata, clarísimamente, es decir, yo quiero esto, papá quiere lo otro, mi tía la sobrina, no sé quién, no sé cuál, la cliente la política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como en cualquier otra democracia. Lo bonito es que es un debate abierto, ¿no? No como en otras partes donde todo está bastante oscurecido. Sí, creo que de todos modos es como tal vez nunca antes. Siempre, Israel ha vivido en situaciones de crisis, ¿no? Por su propia ubicación en el mapa. Creo que este es un momento muy particular que requiere realmente decisiones, si vale el término, valientes, no atadas a meros electoralismos o pedazos de poder. Creo yo no creo que a Israel le haga bien un gobierno volcado hacia la derecha para nada. Sobre todo porque, sabemos cuál es la contrapartida el coste que va a tener estar con estos personajes de la derecha, que son respetables en tanto democráticos, pero permítame la opinión que no son de mi agrado político, y yo creo que no tienen nada para aportarle positivo en la actualidad. Israel no tiene que transformarse en una concha cada vez más cerrada. Ese es un riesgo. No estoy hablando en términos políticos. Vuelvo a repetir que hablo como español, que además soy hoy. El problema y la clave es que esto sería aprovechado evidentemente por estos amigos que hay de Israel, por estos amigos que hay del judaísmo, porque es muy divertido comprobar que la gente que tenemos cierta afinidad con Israel y cierta afinidad con el mundo judío, lo tenemos también en función de la enorme apertura que siempre ha supuesto, desde la existencia del Estado de Israel, la actividad social, cultural, política, económica, incluso militar, por qué no negarlo, la capacidad de amplitud de miras
y de perspectiva de futuro. Es cierto que durante los últimos años Israel se ha convertido en una sociedad postmoderna, en la misma ola que el resto de países occidentales, en la economía ultraliberalizada. Bueno, no he escuchado yo a Bibi, por ejemplo, estar diciendo vamos a mantener todas las reglas de hágase cada uno rico mañana, etcétera, etcétera. Esto no lo está diciendo Bibi, no quiero decir ni Kadima, etcétera, etcétera. Tampoco lo ha dicho Lieberman. Es decir, aquí estamos jugando con factores que tienen que ver, y creo que esto me permite reafirmarme en la opinión de que estamos jugando con factores muy claramente determinados por la propia necesidad de Israel de ponerse al día en esta crisis mundial, de la cual desde luego es una mínima parte. Quiero citar, Lieberman ha dicho que él no está en contra de la creación de un Estado palestino. Lo ha escrito en un artículo en un semanario neoyorquino, el Jewish Week. Sí, además un señor tan ultraderecha y tan ultrajudío que tiene a drusos en su formación política y tiene a drusos incluso en su escolta personal. Es que es curioso, la figura de Lieberman muchas veces es decir, ultraderecha, casi sería más ultranacionalista que ultraderechas, claro. Porque es incluso sus propias políticas sociales no son necesariamente de derechas. Ahí hay que jugar siempre con el factor de democracia interna en su partido y de como actor político democrático, porque claro, también es cierto que el ultranacionalismo mezclado con políticas sociales puede derivar en fascismo, siempre y cuando no se respeten las normas. Lieberman, que yo sepa, están respetando dentro de su partido y fuera en las negociaciones las normas de comportamiento democrático. Estamos hablando de un partido de derecha clara, pura, dura, nacionalista, israelí. Punto. Dime, Luis, sí, vamos a ir terminando. Sí, pensaba que tal vez alguna vez escuché por ahí que uno cuando está afuera del café grita, pero cuando tiene que entrar pide en voz baja el café, ¿no? Sí. Digamos, esto haría, llevándolo al caso de Lieberman, que por ahí una cosa es él estando en la palestra de la oposición y otra cosa es estando dentro del elenco gubernamental. Estuvo, sí, hace poco también. No, y él ha estado con todos, y ha estado con Kadima, creo que al principio ha estado con todos, Lieberman. La sorpresa ha sido aquí, este personaje era desconocido afuera de Israel, pero en Israel era un personaje conocido. Y fogoneado también por la prensa porque acrecienta esta figura del israelí bélico, poco tolerante con el distinto. Y efectivamente. Procedente de aliá reciente. Exacto, que además también eso sería muy interesante para otro debate, la figura de los rusos en Israel, ¿no? Todo lo que están representando en estas nuevas alias. Fíjate sí. Que me decía un militar español, dice, curioso, a propósito de Gaza, los nombres de los caídos son todos de origen ruso, ucraniano, moldavo. Pues es lo que hay en estos momentos. Luis, Jorge, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Shabbat Shalom, que tengáis un buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero... Denis Rose, no hemos hablado, lo siento, ya hablaremos. Bueno, el asunto es Irán y los árabes suníes. Bueno, que se nos va el tiempo, Irán y los árabes suníes. Hablaremos de Denis Rose otra vez, lo prometo, te traemos para ello, Jorge. Señoras, señores, muchas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana.